3. Por favor. Hola, hola a todos, mi nombre es Christopher Santiago Roñez Vargas. El día de hoy vengo a presentarles el ejercicio 1 de la tarea 4 de física de la UNAD. Entonces, este ejercicio consistía en experimento de conservación de la energía. Consistía en la construcción del dinamómetro casero para realizar los experimentos con 3 bolsas de arroz y comprobar la conservación de la energía. Entonces esto inicia con la creación del dinamómetro de forma casera, entonces la jeringa, el caucho, la tapa con la cabeza del gancho, unir todo el sistema. Acá tenemos cómo quedó y una pequeña prueba para verificar que sí funcionaba. Acá podemos ver cómo bajó hasta acá el dinamómetro. Entonces, iniciamos con los primeros puntos. Entonces, si me aplica una fuerza, si no es colgada, entonces marcar donde inicia la jeringa. Es importante y primordial para los cálculos. Acá tenemos que acá barra 00 y que inicia desde los 15 milímetros. Este dato queda acá. Segundo punto, ahora sí, con 5 masas, hacer cálculo de la distancia y obviamente medir sus masas. Los tomé en gramos, pero los pasamos a kilogramos y hallar la fuerza. Entonces, acá tenemos los 5 diferentes objetos que fueron una cinta, un colador, unas tijeras, un vaso y unas llaves. Entonces, este es de 85 gramos, este de 20, este de 220, este de 65 y este de 315. Entonces, acá están los datos, el sistema de medición, acá tenemos el de cada uno. Bueno, acá las medidas, como se puede ver, de cada objeto, la cinta, acá medir el desplazamiento barra 00. Acá el de las llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hallar la fuerza por medio del cálculo de la masa por la gravedad. Acá obteníamos el resultado final y simplemente llenarlo en la tabla. ¿Para qué se hacía esto? Entonces, el tercer punto nos pedía que graficáramos la fuerza en función del desplazamiento. Entonces, una fuerza contra el desplazamiento acá en Excel. Acá podemos ver el movimiento lineal de cómo avanza cómo la gráfica avanza por medio de que cada masa aumentaba su masa, su valor. Y entonces simplemente pedirle que nos mostrara la ecuación y nos daba 152,49. Tomamos ese dato para poder hallar la constante elástica. Y entonces esto era usando la ley de Hooke. Entonces simplemente es usar este 152,49 newtons sobre metros por 0,01 metros, que sería para calcular cuánto es el valor por el valor de la constante por medio de cuánto se movía cada centímetro. Entonces simplemente nos daba el valor de 1,5249 newtons. Y entonces iniciamos el primer experimento, que era usando el dinamómetro y tres bolsas de arroz con 3 masas personalizadas, que iba a ser de 51, 71 y 91 gramos. Esto porque mi célula termina en 1. Y entonces acá el ejercicio consistía en que mover este sistema por medio de 50 centímetros y entonces simplemente arrastrarlo lenta y constantemente y que no se hiciera ángulo, o sea que estuviera perpendicular a la mesa. Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos las fuerzas de la fuerza aplicada y a la contraria la fuerza de rozamiento. Y hacia abajo el peso, que es igual a masa por gravedad, y la normal porque esto está sobre una superficie. Lo estamos midiendo desde donde está la bolsa de arroz. Y entonces, acá también nos piden explicar cuáles fuerzas hacen trabajo. Y entonces el trabajo es donde hay movimiento. Entonces acá la fuerza de movimiento porque estamos moviéndolo y la fuerza de rozamiento porque esta es la que intenta oponerse a este movimiento, que es intentar irse al contrario. Por ello ahí es donde está el movimiento. Entonces llenamos la primera tabla, la segunda tabla con datos, entonces con la masa y entonces tenemos que hallar la fuerza. Entonces, con los datos de la distancia en metros, 0,50 metros,
el valor de la constante, que es 1,5249 newtons sobre metros. Y también calcular esto, que era pues exactamente lo mismo que los primeros, hallar la fuerza que requiere cada uno. Entonces acá tenemos la dimensión. Importante, acá se ven en 50, 70 y 90, pero es porque se está haciendo una gramera que medía de 5 en 5. Entonces simplemente tomamos cuando tomaban 0 y se le agregaban unos gramos extra para que quedara exactamente de 51. Acá tenemos el valor de cada uno. Acá se movió 1 milímetro, acá se movió 3,5 más o menos. El cálculo tal cual y el 91. Entonces, para calcularlo simplemente usábamos la fórmula base de la fuerza por el desplazamiento. Sí, porque acá la fuerza es igual a la constante que se mide en, sí, que se mide en newtons por el desplazamiento de cada uno. Acá tenemos el dato personalizado de la fuerza que se llenó acá en la tabla. Luego, ahora pasamos con el cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada, que entonces es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno. Acá el coseno es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún ángulo en el que se mueve, ya que como vemos acá en el sistema está perpendicular. Acá no, por eso nos pedía lente constantemente para que no hubiera ningún ángulo de inclinación, esto estuviera perpendicular y por lo tanto se toma el coseno de 0, que es igual a 1. Entonces simplemente reemplazar datos, el distanciamiento ahora es de 0,5 metros porque es con el que se hizo cada experimento, bueno, cada ejercicio, sí, el experimento, y obtenemos el valor en julios, obviamente. Se llena allá cada en la tabla. Ahora el cálculo de la fuerza de fricción. Importante, entonces, la fuerza de fricción es totalmente opuesta a la fuerza normal, pero digamos que son iguales y opuestas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En ambas hay trabajo y esta es proporcionalmente igual que esta, solamente que al ir al contrario tiene que ser negativa para que sean iguales. Solamente que también para hacer los cálculos, acá vemos que acá hay 180 grados, porque tiene que ser opuesto, siempre va a ser 180 grados la fuerza de rozamiento, y entonces acá se va a hacer 180 grados por ser opuesta al otro y estar perpendicular, y ese dato lo vamos a tomar en cuenta para acá. Por ello acá el grado de inclinación es 180 grados. La misma fórmula, fuerza por el desplazamiento por el coseno. No más que coseno de 180 dan los mismos datos, pero acá coseno de 180 es menos 1. Es decir, obtenemos los mismos datos, solamente que en negativo. Y ahora el cálculo del trabajo neto, que es simplemente que sumar esto, pero como es negativo, pues entonces quedan opuestos, se contrarrestan y por lo tanto el trabajo neto queda como negativo. El análisis de los resultados. Entonces, ¿cómo varía el trabajo realizado por la fuerza mediante el momento de aumentar la masa de la bolsa? Entonces, sí, ¿por qué al aumentar el trabajo realizado por la fuerza aumenta por la masa? ¿Por qué? Pues fuerza igual a masa por aceleración, y a la vez en cada uno se aumentó la masa, 51 gramos a 71 gramos y a 91 gramos. Claramente al aumentar la fuerza, al aumentar la masa, entonces la fuerza aumenta proporcionalmente. Por ello el trabajo también tiene que aumentar. ¿Cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Entonces es exactamente lo que dije. Son exactamente iguales, como no había ningún ángulo de inclinación, pues eran totalmente iguales, equilibradas. Y pues como la fuerza de fricción es opuesta, tiene que ir con el signo contrario, es decir, el signo negativo. El tercero, ¿qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en ese experimento? Entonces, el trabajo neto, entonces como el cálculo es el trabajo de la fuerza más, bueno, acá por negativo, operado con el trabajo de fricción, como eran iguales, solamente que uno opuesto, pues simplemente quedaban en cero porque había equilibrio y entonces pues no podía sacarse otro valor. ¿Cómo se vería afectada la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie? Pues entonces, lo que se quería con este ejercicio para que quedara perpendicular y no se hiciera fuerza, era para que estas dos fuerzas fueran equilibradas, iguales, porque si se eleva,
Entonces no solo tenemos que hacer la fuerza de arrastre, sino también la de levantamiento. Entonces acá la fuerza aumenta, acá disminuye, y entonces se rompe el sistema equilibrado, y entonces no podemos sacar de una igual forma el cálculo de ambas. Y entonces ahora vamos con el segundo experimento, que era exactamente casi igual, solamente que se hacía arrastrado hacia arriba. No sé si aquí tenga algunos videos. No. Se hacía exactamente lo mismo, arrastrarlo, solo que acá la distancia cambia. Y pues obviamente lenta y constantemente, que no haya aceleración. Y que acá tenemos el diagrama el diagrama de cuerpo libre, que vemos que las fuerzas son la fuerza normal, no la normal, sino la de la fuerza aplicada que nosotros hacemos, y la fuerza de peso. Y como no está tocando nada, pues no hay superficie. Y entonces en ambas hay trabajo, masa por gravedad, hay un trabajo, y esta queda como la apuesta. Exactamente lo mismo, las medidas en gramos, en kilogramos, calcular la fuerza, porque, a ver, acá también se hizo lo mismo, porque de lo mismo que con los primeros, que era verificar la distancia que se hacía que bajaba en cada uno. Acá hubo variaciones, por ello los resultados pueden variar en comparación al primero. En el primer paso, en el de 51, quedó igual de 1 milímetro. Sí, acá, de 1 milímetro. En el segundo varió porque disminuyó. En el otro nos dio 35, en este nos dio 25 milímetros. No, 2,25 milímetros, más o menos, sí. Pero en el tercero aumentó. No me acuerdo si fue 1 o 2 milímetros, pero aumentó. Y por lo tanto la fuerza acá, en el primero quedó exactamente igual, en el segundo disminuyó y en el tercero aumentó. Entonces acá obviamente si estos cambian, esos también van a cambiar. Y entonces vamos a verificar, vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Lo mismo, el coseno va a ser igual a 0. La misma fórmula, fuerza por el desplazamiento, que, a ver, este sí, porque ese desplazamiento de 0,75 metros a 75 centímetros, lo tomé porque mi escritorio está a esa altura y fue el que usé de referencia para este ejercicio. Y el coseno de 0 que es igual a 1. Entonces obtenemos los resultados del trabajo, el trabajo de la fuerza aplicada. Acá tenemos el de cada uno. Luego vamos al del cálculo de la energía potencial gravitacional, que es igual a la masa por la gravedad por altura. Entonces simplemente masa por la gravedad y la altura 0,75, obtenemos los diferentes resultados. Y ahora vamos con el análisis de resultados. Las primeras preguntas. A partir de los resultados obtenidos, ¿qué criterio experimental permite identificar a la fuerza gravitacional como una fuerza conservativa? Bueno, acá pues el criterio experimental físico de todo tema se vuelve la fuerza gravitacional en una fuerza conservativa, el de la transformación de la energía. Como podemos ver en la comparativa, la energía del trabajo aumentó a la par de la energía potencial. Pues como se puede ver en que el sistema pasó de estar arrastrado, la energía que se hizo acá, se transformó, en algunos casos aumentó, en otros se mantuvo igual, en otros disminuyó. Aunque claro, esos factores ya fueron por errores humanos. Al aumentar, o sea, la energía se conservó porque fue similar. En algunos casos fue similar, en otros varió. La verdad acá estuvo un poco complejo el sistema. También la, el, sí, estuvo un poco raro los resultados. Si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un cambio diferente, ¿qué se esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y la energía potencial? Pues realmente entonces, lo que se busca en es que acá no va a variar, o sea, no va a haber nada, no importa el recorrido. ¿Por qué? Porque en ese cálculo, por lo menos en ese cálculo y en esa fórmula, únicamente importa la distancia inicial y la distancia final. No importa lo que pase entre medio, lo único que importa es la masa, es la distancia final. O sea, no importa lo que recorre acá, sino lo que de aquí, 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 lo que se elevó.
entonces no va a pasar nada interesante, al menos tomando esa perspectiva. ¿Qué conclusiones puede extraerse sobre la validez del principio de trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Como se puede ver, el trabajo aumentó respecto al primer ejercicio. Debido a eso, sí, claro, aumentó la distancia de 50 centímetros a 75 centímetros. El trabajo aumentó, aunque en algunos casos se mantuvo igual o disminuyó. Claro que eso pues variaciones o factores, diferentes factores. También que peso, que la fuerza tuvo que aumentar para superar el peso. Claro, aumentar, claro, tenemos que levantarlo, pero pues tenemos la fuerza del peso que está siendo la contraria a la fuerza normal. En el otro, el arrastre se ve equilibrado con la fricción y la fuerza equilibrado. Er, eh, Parte del experimento o error humano. Eso hizo que variaran los resultados. Y el tercer experimento, que ya no hacíamos uso del dinamómetro, sino que teníamos que dejar caer las tres bolsas de arroz con las diferentes masas, dejarlas de caer a partir de 2 metros y registrar tiempos. Yo usé una aplicación de cambiador de velocidades, por ello acá tenemos estas operaciones en el que saqué el tiempo exacto sin tener que usar cronómetro y sacar el promedio. Acá el cálculo de la velocidad final por medio de este cálculo de velocidad final igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Pero como se está dejando caer, entonces no tiene una velocidad inicial, por lo que esta es igual a 0 y por lo tanto nos quedamos solamente con que es la gravedad por el tiempo promedio, personalizado de cada uno. Es importante para las preguntas finales. Ahora calcular la energía potencial correspondiente a cada masa y aplicando el principio de conservación de energía determinar la velocidad con que la bolsa llega al suelo. Entonces, cálculo de energía potencial gravitacional, exactamente lo mismo, masa por gravedad por la altura. Obviamente acá la altura pasa a ser de 2 metros y tenemos entonces nuestros resultados en julios obviamente. La velocidad final, interesante que esté iguales, ya lo vamos a ver. Entonces, este cálculo de la velocidad final de la conservación de energía, entonces tenemos a partir de esta fórmula, masa por gravedad por la altura es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, entonces simplemente tenemos que despejar la velocidad final. Acá vemos el proceso y al final nos queda como que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Se reemplazan datos, esto va a ser en el caso generalizado y nos da 6,264 metros sobre segundo. Entonces, para verificar que eso sea verdad, se decidió hacer otro despeje, solamente que pues en vez de que sea todo ese, pues queda como la energía potencial porque es la que ya hallamos acá al inicio. Ya tenemos esta, entonces simplemente se hizo obteniendo, claro, teniendo la masa personalizada, pero no importa porque en todos nos dio exactamente los mismos resultados. Obtenemos los mismos resultados. Y ahora nos toca hallar el porcentaje de error de la velocidad final obtenida experimentalmente a partir del cuerpo de caída y la velocidad calculada por el medio del principio de conservación de energía. Entonces las primeras velocidades que calculamos, con la gravedad del tiempo y la velocidad de energía que pues ya voy a explicar un poco más adelante por qué es todo esto igual. Entonces simplemente el porcentaje es igual a la velocidad de energía, 6,264 menos la de experiencia sobre la de energía por el 100%. Nos obtenemos los diferentes resultados. Todos sobre 0, algo e incluso hasta nos dio negativo. Importante para el resultado final. Entonces con las preguntas. Aunque la energía potencial gravitacional inicial depende de la masa, la velocidad final obtenida por método energético resulta independiente de ella. ¿Por qué? Pues porque acá, como podemos ver, a partir de que me perdí. Acá, como podemos ver, acá no requiere de la masa. En la fórmula general no depende de la masa. Pero si queremos verlo de por qué en los individuales nos dio exactamente lo mismo, es por medio de acá, el despeje. Acá tenemos, acá en este proceso, las masas multiplicando, dividiendo, se pueden cancelar.
Y entonces eso hace que la masa no sea un valor que por medio de ese cálculo y por ese método analítico, pues no sea un factor importante para determinar el resultado. Segundo, compare las velocidades finales obtenidas mediante el análisis cinemático y energético. ¿En qué medida de concordancia de ambos resulta la validez del principio de conservación de energía? El análisis energético nos dio la misma velocidad, entonces solo requería de pocos datos, ya que pues obviamente solo requirió de la gravedad y la altura. Nos midió toda la velocidad real, una velocidad real para cada un dato personalizado. En cambio, el método cinemático, que se calculaba con la gravedad y el tiempo promedio que calculamos que le tomaba a cada uno, nos dio un dato personalizado de cada uno y su propia velocidad. El tercero, analiza el porcentaje de error obtenido. ¿Son lo suficientemente pequeños? Sí. No llegan ni al 1%, incluso uno es negativo. Entonces, y claro, eso se nota en que son muy similares. Incluso uno se llega a pasar. Pero pues están dentro del margen del 10%, que es donde los resultados son válidos. A partir de este experimento, ¿qué ventajas presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático? Pues que en el energético, como vemos, solo nos requirió de dos datos, que fue la gravedad, que esa ya se sabe, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura, que en este caso fue 2 metros. Eso nos permite hallar una velocidad ideal, o al menos, sí, una velocidad ideal, o promedio, por así decirlo, una velocidad ideal que permite... veamos bien cómo es. El enfoque energético no requiere tanta información y menos de tiempo, siendo más fácil realizar cálculos y tener incluso velocidades ideales principales para una altura en caso de que se busque analizar el movimiento de este dato. Entonces, requiere menos información, nos da una velocidad y nos da una velocidad ideal. Y lo más importante, no requiere de tiempo. Entonces, esto nos ayuda a ahorrar mucho más tiempo. Eso fue todo, gracias por su atención. Perdón si es un poco más apresurado. Es que el otro video no se grabó mi cara. Perdón por